Lección 1. Planes de viaje. Me inclino por visitar destinos más específicos. Eso sí, quiero ir de excursión, probar comida callejera, visitar templos y tal vez. Suena como un itinerario increíble. No cabe duda de que tienes una agenda completa planificada. Sí, creo que cada actividad ofrece una visión única de la cultura local. No podría estar más de acuerdo. Experimentar los sabores locales es una aventura en sí misma. ¿Tienes alguna recomendación de comida callejera que deba probar? Yo recomendaría probar las delicias locales donde quiera que vaya. Es la mejor manera de sumergirse. Eso suena maravilloso. Haré una lista de comida callejera probada y verdadera para cada destino. Excelente idea. Me muero por escuchar tus deliciosos descubrimientos. Espere muchas historias llenas de deliciosos manjares y tesoros culturales. Lección 2. Artículos esenciales. Tengo que reunir algunos artículos necesarios hasta que devuelvan mi equipaje. Eso es un alivio. Esperemos que se encuentre pronto. ¿Se ha puesto en contacto con la aerolínea? Lo he hecho. Me aseguraron que recibiría actualizaciones con regularidad. Es bueno escuchar eso. Mientras tanto, ¿hay algo esencial que puedas pedir prestado? Puede que necesite algunos artículos de tocador y quizás un atuendo para los próximos días. Estaré encantado de prestarte algunos artículos. Siempre tengo extras en mi armario. Gracias. Su apoyo significa mucho, especialmente durante este inconveniente. En absoluto. Todo el mundo tiene dificultades al viajar. Todo forma parte de la aventura. Mantendré una mentalidad positiva. Lección 3. Derechos y libertades. Los derechos de los varones también abarcaban a la gente común de Inglaterra en tiempos de cambio. Absolutamente. Estas discusiones sobre los derechos allanaron el camino para la democracia. Es fascinante cómo los acontecimientos históricos han seguido moldeando nuestras libertades en la actualidad. Sí, hace hincapié en la importancia de la promoción para garantizar los derechos de todos los ciudadanos. ¿Hay derechos particulares que le parezcan especialmente importantes? Creo que el derecho a la libertad de expresión es primordial. Es fundamental para la democracia. Estoy totalmente de acuerdo. El diálogo abierto fomenta sociedades saludables. Es esencial que sigamos abogando por estos derechos en nuestras comunidades. Absolutamente. Me inspiran las figuras históricas que lucharon por esas libertades. Lección 4. Análisis de marketing. ¿Ha revisado los datos de marketing más recientes? Sí, debemos centrarnos en los anuncios digitales. Actualmente son los que están dando los mejores resultados. Estoy completamente de acuerdo. La presencia digital se ha vuelto esencial en el mercado actual. Exactamente. El alcance es más amplio, y dirigirse a grupos demográficos específicos es mucho más fácil. ¿Alguna plataforma en particular ha demostrado ser más eficaz para nosotros? Los canales de redes sociales han mostrado tasas de participación increíblemente altas. Eso es alentador. Deberíamos considerar aumentar nuestro presupuesto para esos anuncios. Yo también lo creo. Podría atraer a una audiencia más diversa a nuestra marca. ¿Prepararemos una propuesta para presentarla en nuestra próxima reunión de equipo? Lección 5. Trayectorias profesionales ideales. ¿Alguna área en particular por la que te inclinas para tu carrera? Estoy considerando la psicología infantil como mi enfoque. Eso es increíblemente impactante. Comprender el desarrollo de los niños es crucial. De hecho, creo que puede ayudar a abordar varios problemas sociales.
¿Qué te inspiró a seguir este camino? Mis experiencias como voluntario con niños han influido profundamente en mi perspectiva. Eso es maravilloso. La interacción en la vida real a menudo proporciona la mejor visión. Sí. Creo que trabajar en este campo podría permitirme marcar la diferencia. Sin duda estás en un viaje significativo. Lección 6. Habilidades de comunicación. Tengo una gran capacidad de comunicación. ¿Eres un jugador de equipo? Absolutamente. Me encantan los entornos colaborativos. Eso es maravilloso. La comunicación eficaz es clave para el éxito de cualquier equipo. Estoy de acuerdo. El diálogo abierto fomenta un mejor trabajo en equipo y una mejor comprensión. ¿Cómo crees que contribuyes a la dinámica de un equipo? Creo que puedo aportar ideas y, al mismo tiempo, apoyar a los demás. Es un rasgo valioso. Equilibrar las ideas con el estímulo puede conducir a grandes resultados. Gracias. Realmente encuentro satisfacción en ayudar a otros a brillar. Juntos podemos lograr grandes cosas dentro de un equipo. Lección 7. Viaje a la estación. ¿Cuánto tiempo se tarda normalmente en llegar a la estación? Por lo general, tarda unos 30 minutos dependiendo del tráfico. Eso es bastante manejable. ¿Le ha parecido agradable el viaje al trabajo? La mayoría de los días, sí. Escuchar podcasts hace que el viaje sea agradable. Es una idea fantástica. Escucho música con frecuencia, pero los podcasts son más atractivos. De acuerdo. Pueden convertir los viajes mundanos en una oportunidad de aprendizaje. Creo que exploraré algunas recomendaciones de podcasts populares. Deberías. Hay tantos temas fascinantes para elegir. Espero viajar sin esfuerzo y llenos de contenido intrigante. Lección 8. Enfoque de mente abierta. Es importante abordar estas situaciones con una mente abierta. Estoy absolutamente de acuerdo. La flexibilidad puede conducir a soluciones inesperadas. Sí, tener una mente abierta fomenta la creatividad y la innovación. Es esencial, especialmente cuando se colabora con equipos diversos. ¿Alguna vez has experimentado una situación en la que la mentalidad abierta te llevó al éxito? Sin duda. Durante un proyecto, adoptar varios puntos de vista enriqueció enormemente nuestro producto final. Eso es inspirador. Demuestra la importancia de valorar las diferentes perspectivas. Exactamente. Fomentemos esta mentalidad en nuestros esfuerzos futuros. Sin duda, un espíritu colaborativo puede transformar los desafíos en oportunidades. Lección 9. Inmersión cultural. Planeo sumergirme en diferentes culturas durante mis viajes. Suena como una experiencia maravillosa. ¿Qué culturas le interesan especialmente? Estoy ansioso por experimentar las vibrantes tradiciones de Asia y Sudamérica. Esas regiones ofrecen historias tan ricas y costumbres diversas. Absolutamente. Quiero probar la cocina local y participar en festivales tradicionales. La comida es una de las mejores maneras de conectarse con una cultura. ¿Has probado algún plato internacional antes? Sí, disfruté del auténtico curry tailandés y el ceviche peruano. Ambos eran divinos. Bastante tentador. Me encantaría acompañarte en estas aventuras culinarias. Definitivamente deberíamos planear un viaje juntos. Explorar nuevas culturas siempre es mejor con un acompañante. Lección 10.
Equilibrar la vida. Se trata de encontrar un equilibrio y ser consciente de sus posibles implicaciones. Bastante perspicaz. Mantener el equilibrio es a menudo un desafío en el acelerado mundo actual. De hecho, hay que tener en cuenta tanto los compromisos profesionales como los personales. Estoy de acuerdo. ¿Cómo te aseguras de mantener el equilibrio en tu vida? Priorizo mis tareas y hago tiempo para relajarme. Eso es sensato. El cuidado personal es esencial para mantener la salud física y mental. Absolutamente. ¿Qué hay de ti? ¿Cómo mantienes tu vida equilibrada? Intento dedicar tiempo a mis pasatiempos e interacciones sociales en mi horario de trabajo. Eso suena como un enfoque saludable. Los pasatiempos ciertamente rejuvenecen el espíritu. Lección 11. Perspectivas competitivas. Disponer de información de antemano puede darnos una ventaja competitiva. Definitivamente. Estar preparados nos permite anticipar bien los desafíos. ¿Cómo sugiere que recopilemos la información necesaria de manera eficaz? Podríamos realizar una investigación de mercado exhaustiva y analizar las tendencias. Eso suena prudente. La identificación de las brechas en el mercado puede conducir a estrategias innovadoras. Sí, la colaboración con el equipo podría ayudarnos a recopilar información diversa. Me gusta tu forma de pensar. Las sesiones grupales de intercambio de ideas suelen dar lugar a grandes ideas. Absolutamente. Cada miembro del equipo puede aportar diferentes perspectivas. Organicemos una reunión pronto para discutir nuestro enfoque. Lección 12. Preparativos de la boda. Susan necesita que le presten algo. Lleva puestas las joyas de su madre. Eso es precioso. Una pieza sentimental añade un toque especial a la ocasión. De hecho, las joyas a menudo contienen historias y emociones personales. ¿Has visto qué más piensa ponerse? Creo que está optando por un vestido sencillo pero elegante. Eso suena hermoso. A veces, la sencillez es más llamativa. Absolutamente. Permite que los accesorios brillen sin dejar de centrarse en ella. Muy cierto. ¿Has pensado en lo que te pondrás para la boda? Estoy pensando en un traje clásico, atemporal y elegante. Lección 13. Nuevas perspectivas de la industria. La industria es nueva en la experiencia estadounidense, y se centra en la influencia total, económica y política. Fascinante. Refleja cómo evolucionan las empresas en respuesta a los cambios sociales. De hecho, la intersección de la economía y la política es crucial para entender la dinámica del mercado. ¿Cuáles cree que son los factores clave que impulsan esta evolución? La tecnología desempeña un papel importante, permite adaptaciones e innovaciones ágiles. Absolutamente. Las plataformas digitales han transformado la forma en que operan las empresas. ¿Ha observado que alguna industria específica lidera este cambio? Sí, el sector de la energía renovable está haciendo avances sustanciales. Eso es prometedor. Invertir en prácticas sostenibles es vital para el futuro. Lección 14. Planes culinarios. Estaba pensando en preparar una variedad de aperitivos, un plato principal y un postre para la reunión. Eso suena delicioso. ¿Has decidido los platos específicos que quieres preparar? Estoy pensando en rellenar champiñones como aperitivo, una abundante lasaña como plato principal y tarta de queso como postre. Excelentes elecciones.
Cada plato ofrece una deliciosa mezcla de sabores. Espero que todos los disfruten. Cocinar para amigos siempre es gratificante. De hecho, la alegría de compartir la comida puede acercar a las personas. ¿Qué hay de las bebidas? ¿Alguna idea sobre qué servir? Una selección de vinos, y quizás algunos refrescantes cócteles sin alcohol, complementarían la comida a la perfección. Maravillosa idea. Permítanos asegurarnos de crear una experiencia gastronómica memorable. Lección 15. Conceptos básicos de cocina. Una pizca de sal. Lo tengo. ¿Qué hay del queso? ¿Necesitamos alguna? Sí, el queso es crucial para realzar los sabores de muchos platos. ¿Qué tipo de queso sugieres para nuestra comida? Creo que la mozzarella quedaría muy bien en la lasaña, mientras que el parmesano puede añadir riqueza. Excelentes elecciones. Me encanta la textura cremosa de la mozzarella. Exactamente. Se derriten maravillosamente y añade esa elasticidad encantadora. ¿Deberíamos considerar también una bandeja de quesos para los aperitivos? Absolutamente. Una variedad de quesos combinados con frutas sería una delicia. Compraré algunas opciones en la tienda. Lección 16. Experiencias de yoga. ¿Alguna vez has tomado clases de yoga? Sí, lo he hecho. Es increíblemente relajante y rejuvenecedor. Todavía tengo que probarlo. ¿Qué es lo que le parece más beneficioso? El enfoque en la atención plena y la respiración ha mejorado enormemente mi bienestar general. Eso suena muy atractivo. Me vendría bien un poco de relajación en mi vida. Recomiendo encarecidamente asistir a una clase con un instructor que lo apoye, proporciona orientación. Creo que lo intentaré pronto. No te arrepentirás. El yoga puede ser un maravilloso escape del estrés diario. Lo espero con ansias. ¿Quizás podamos ir juntos alguna vez? Lección 17. Visitas reales. La residencia de la familia real se abrió por primera vez al público durante la década de 1990. Eso es intrigante. Debe haber generado mucho interés entre los turistas. De hecho, la gente suele estar fascinada por la historia y las tradiciones reales. Puedo verlo. Explorar estos lugares históricos ofrece una visión única de la cultura. ¿Has tenido la oportunidad de visitar alguna residencia real? Sí, recorrí el Palacio de Buckingham el verano pasado. Fue magnífico. Apuesto a que sí. La arquitectura y los jardines son simplemente impresionantes. Absolutamente. Cada habitación cuenta su propia historia y esplendor. Me encantaría verla algún día. Quizás podamos planear un viaje juntos. Lección 18. Habilidades de paráfrasis. Con mi propia paráfrasis de la misma declaración, intentaré aclarar nuestra posición. Esa es una estrategia inteligente. La comunicación clara es clave en cualquier debate. Sí. Garantiza que todas las partes entiendan la intención detrás del mensaje. ¿Ha considerado usar ejemplos para ilustrar sus puntos? Lo he hecho. Los ejemplos de la vida real a menudo hacen que los conceptos sean más identificables. Exactamente. Refuerza el argumento e involucra a la audiencia de manera efectiva. Perfeccionaré mis declaraciones para garantizar que sean articuladas e impactantes. Estoy seguro de que ofrecerás una presentación fantástica. Gracias. Su aliento me motiva a esforzarme por alcanzar la excelencia. Lección 19. Aventuras en el cielo.
¿Te enteraste del viaje en avión? Fue toda una experiencia. Oh, ¿de verdad? ¿Qué pasó? Tuvo que volar cerca de la ciudad de Grimsby, y se le permitió elegir a una amiga para que la acompañara. Eso suena emocionante. ¿Fuiste con alguien interesante? Sí, a los dos nos gusta explorar nuevos lugares, así que fue una elección perfecta. ¿Qué fue lo más destacado del vuelo? Las vistas desde arriba eran absolutamente impresionantes. Solo puedo imaginarlo. Volar por encima de los paisajes debe parecer surrealista. Realmente lo hace. Las nubes parecían algodón de azúcar esponjoso desde nuestra ventana. Lección 20. Familiaridad sutil. Esa es una gran elección. ¿A qué hora debemos encontrarnos allí? ¿Qué tal si nos vemos a las 10 de la mañana? Así podemos tomar un café de antemano. Perfecto. Agradezco empezar el día con cafeína. Yo también. Marca la pauta para todo el día. ¿Tienes algún café en particular en mente? Estaba pensando en el que está al final de la calle. ¿Tienen unos pasteles fantásticos? Ah, el que tiene un ambiente acogedor. Suena delicioso. Sí, es un lugar maravilloso para relajarse antes de sumergirse en el evento. Eso me emociona aún más. ¿Vamos a hacer una lista de preguntas para hacer en la reunión? Lección 21. Intereses automotrices. Esas personas hacen reparaciones o mejoras en sus automóviles. Por supuesto, este es un pasatiempo útil, pero... A veces puede provocar complicaciones inesperadas, ¿verdad? Absolutamente. Creo que hacer pequeños retoques puede resultar abrumador si las cosas salen mal. De hecho, hay una línea muy fina entre un pasatiempo divertido y un proyecto frustrante. ¿Alguna vez has intentado reparar algo por tu cuenta? Intenté cambiar el aceite de mi coche una vez. Digamos que no terminó bien. Eso suena como una gran experiencia. ¿Qué pasó? Me olvidé de volver a ponerme la gorra, y terminé con una cascada de petróleo en la entrada de mi casa. Oh no, eso sí que suena como una situación resbaladiza. Lección 22. El sueño importa. Esa es una buena forma de pensar. ¿Qué tal dormir? ¿Estás consumiendo lo suficiente? He estado intentando priorizar el descanso adecuado, pero puede ser un desafío. Lo entiendo. Equilibrar el trabajo y la relajación es a menudo difícil. Exactamente. A veces mi mente se acelera con las tareas incluso cuando intento dormir. Me identifico. ¿Tienes alguna técnica para mejorar el descanso? Sí. Me parece que leer un libro antes de dormir puede ayudar a calmar mis pensamientos. Es una idea espléndida. A menudo recurro a la meditación para tranquilizar mi mente. La meditación es una práctica excelente. Quizás deberíamos intentarlo juntos alguna vez. Eso me encantaría. Puede que se convierta en nuestra nueva rutina nocturna. Lección 23. Muebles antiguos. Me encantan los muebles antiguos. Tienen mucho carácter e historia. Estoy completamente de acuerdo. Cada pieza cuenta una historia única. Exactamente. Me atrae la artesanía de épocas pasadas. Yo también. Los detalles de los muebles antiguos suelen ser exquisitos. ¿Has pensado alguna vez en restaurar alguna pieza? Lo he pensado. Darle vida a los muebles viejos sería muy satisfactorio. Realmente lo haría. Además, podrías crear algo verdaderamente personal. Imagina el orgullo de decir, yo lo restauré.
Es una idea encantadora. Quizás podamos encontrar un proyecto en el que trabajar juntos. Lección 24. Objetivos de acondicionamiento físico. Definitivamente quiero desarrollar mi fuerza y aumentar la masa muscular. Es un objetivo excelente. Levantar pesas puede ayudar significativamente con eso. Absolutamente. He estado investigando programas efectivos de entrenamiento de fuerza. ¿Has considerado probar también el entrenamiento de resistencia? Sí. Creo que complementa perfectamente el levantamiento de pesas. Exactamente. La combinación de ambos puede producir resultados aún mejores. ¿De qué otras maneras se puede desarrollar la fuerza de manera efectiva? La consistencia es clave. También es importante mantener una dieta equilibrada. Estoy completamente de acuerdo. La nutrición desempeña un papel fundamental en el apoyo a los objetivos de acondicionamiento físico. Lección 25. Superar los desafíos. Yo también. ¿Algún consejo para superarlo? Visualizar el éxito antes de la actuación puede ser bastante efectivo. Es una idea espléndida. La visualización positiva puede aumentar la confianza. Absolutamente. Sorprende lo poderosa que puede ser nuestra mente. ¿Has probado esta técnica antes? Sí. Me ha ayudado durante las presentaciones e incluso en los eventos deportivos. Debería incorporar esto a mi rutina antes de las reuniones importantes. Parece un plan fantástico. Puede aclarar tus objetivos y aumentar la moral. Gracias por el consejo. Juntos, venzamos nuestros miedos. Lección 26. Maratón de podcasts. Lo tendré en cuenta. Tengo muchas ganas de empezar mi maratón de podcasts en casa. Eso suena delicioso. ¿Qué temas abordarás en tus podcasts? Planeo explorar una variedad de temas, incluido el desarrollo personal y los viajes. Ambos son temas excelentes. ¿Pueden inspirar e informar a sus oyentes? Exactamente. Estoy ansioso por escuchar diferentes perspectivas sobre estos temas. ¿Planeas invitar a invitados a tu podcast? Sí. Creo que las entrevistas con los invitados añaden profundidad y diversidad al contenido. Esa es una gran estrategia. Mantiene el contenido fresco y atractivo. Espero lanzarlo el mes que viene. Lección 27. Un encuentro útil. Un día, una chica se me acercó y me dijo que estaba perdida. No podía encontrar el camino a su clase de inglés. Oh, cariño. ¿Cómo la ayudaste? Me ofrecí tranquilamente a acompañarla hasta allí. Resultó que los dos íbamos en la misma dirección. ¡Qué encuentro fortuito! ¿Tuviste una conversación agradable en el camino? Lo hicimos. La ayudó a sentirse menos ansiosa por estar perdida. Eso es fantástico. Siempre es reconfortante echar una mano a los necesitados. Exactamente. Me recordó la importancia de la amabilidad en nuestra vida diaria. Los actos de bondad pueden crear conexiones, incluso con extraños. De hecho, a veces, los gestos más simples pueden marcar la mayor diferencia. Lección 28. Los desafíos del traductor. El traductor resultó gravemente herido. Su traductor de japonés murió apuñalado. Eso es chocante. Las circunstancias que rodean el trabajo de traducción pueden ser peligrosas. De hecho, parece que el trabajo a menudo coloca a las personas en posiciones vulnerables. Sí, sin embargo desempeñan un papel fundamental a la hora de cerrar las brechas culturales. Sus contribuciones son de un valor incalculable,
especialmente en situaciones de conflicto. Es un campo complejo que requiere no solo habilidad, sino también valentía. A menudo me pregunto cómo gestionan los traductores la presión de estos entornos. Debe ser increíblemente desafiante, pero muchos lo hacen por dedicación. Recordemos sus sacrificios y aboguemos por condiciones de trabajo más seguras. Lección 29. La aventura nos espera. Estoy muy emocionada por nuestro viaje de la semana que viene. Yo también. ¿Has empezado a empacar? De hecho, pero parece que tengo un pequeño problema. ¿Qué problema podría ser ese? No encuentro mi almohada de viaje. Parece haberse desvanecido en el aire. Quizás haya decidido embarcarse en su propia aventura sin ti. Eso sí que sería un giro en la trama. Puede que necesite uno nuevo para garantizar mi comodidad durante el viaje. La comodidad es esencial, especialmente cuando se intenta dormir en un vehículo en movimiento. ¿Crees que la almohada de viaje volverá por sí sola? Lección 30. Experimentos culinarios. Recientemente me ha fascinado la combinación de carne de res y condimentos italianos. Tendré que intentarlo la próxima vez. ¿Qué es lo que preparas normalmente con él? Normalmente prepararía un delicioso plato de pasta. Añade un sabor notable. ¿Pasta con ternera? Eso sí que suena intrigante. Tengo que preguntar por tu receta. Me complace compartirlo. Sin embargo, debo advertirle que requiere cierta habilidad. Ningún desafío culinario es demasiado abrumador para mí. Agradezco la oportunidad de intentarlo. Puede que le resulte más difícil de lo que parece. El secreto está en equilibrar correctamente las especias. Creeré en tu palabra. Conocerte debe ser una delicia. Bueno, quizás pueda demostrar mis habilidades en la cocina una noche. Lección 31. Perspectivas musicales. Me he dado cuenta de que hay muy pocas canciones típicamente estadounidenses disponibles. Eso es cierto. Parece que la mayoría son demasiado modernas o demasiado tradicionales. Sin embargo, descubrí que Foster proporcionaba muchas canciones que expresaban la vida del siglo XIX. Eso sin duda añade una fascinante capa de historia a la música. ¿Qué canciones has encontrado? Una pieza destacable es Oh, Susana, realmente resume el espíritu de esa época. He oído hablar de ello. La melodía es bastante pegadiza. De hecho lo es. Las canciones de Foster evocan un sentimiento nostálgico que te transporta al pasado. Es sorprendente cómo la música puede influir en nuestras emociones y recuerdos. En gran medida, ¿has considerado explorar más sobre esta era de la música? Lección 32. La emoción de las vacaciones. Muchas personas se van de vacaciones en verano. Eso es correcto. Es un momento ideal para relajarse y explorar nuevos destinos. Nosotros también organizamos unas vacaciones de verano fuera de la escuela la semana que viene. ¡Qué espléndido! ¿Tienes algún plan en particular en mente? De hecho lo hago. Espero visitar las montañas y disfrutar de un poco de aire fresco. Eso suena maravilloso. Siempre he querido ir de excursión a las montañas. Deberías unirte a mí. Será una aventura que valdrá la pena recordar. Me interesaría mucho aceptar tu invitación. ¡Fantástico! También podemos disfrutar de comidas en una fogata bajo las estrellas. Lección 33. Compañerismo culinario. Es cierto.
Podemos simplemente disfrutar de la comida en compañía del otro. De hecho, la comida sabe mejor cuando se comparte. ¿Con qué sugieres que empecemos? Propongo que empecemos con una deliciosa bandeja de quesos. Siempre es un éxito. Una excelente elección. ¿Qué tipos de queso debemos incluir? Sugiero queso cheddar, brie y quizás un poco de queso de cabra para variar. Esas selecciones son deliciosas. Llevaré algunas frutas para acompañarlos. Las frutas añadirían un contraste delicioso. ¡Qué espléndido banquete crearemos! Debo admitir que tengo muchas ganas de que llegue esta reunión culinaria. Como yo, será una noche espléndida llena de risas y sabor. Lección 34. Una cálida bienvenida. Buenos días. Sí, soy nuevo. Me llamo Emily. Me incorporé a la empresa la semana pasada. Bienvenido. Es maravilloso tener una cara nueva entre nosotros. ¿Cómo ha sido tu experiencia hasta ahora? Gracias. Todos han sido increíblemente acogedores, lo que hace que instalarse sea mucho más fácil. Eso es fantástico. Si alguna vez necesita ayuda, no dude en pedirla. Agradezco su amabilidad. Aún estoy aprendiendo los entresijos, pero estoy ansioso por adaptarme. La adaptación lleva tiempo y es completamente normal sentirse un poco abrumado. Estoy de acuerdo. Estoy decidido a aceptar los desafíos que tengo por delante. Ese es el espíritu. Juntos, podemos crear un entorno de apoyo mutuo. Precisamente. Estoy emocionado de conocer mejor a todos a medida que pasa el tiempo. Lección 35. Perspectivas sobre viajes. Hola, he oído que estás planeando un viaje. ¿Necesitas algún consejo de viaje? Es muy amable de tu parte ofrecerlo. Agradecería cualquier consejo que me pudieras dar. Sin duda. En primer lugar, asegúrese de tener una lista de verificación para evitar olvidar los artículos esenciales. Una lista de verificación. Es una idea brillante. A menudo olvido cosas cuando tengo prisa. Nos pasa a los mejores de nosotros. Además, empacar ropa versátil puede ahorrar espacio en la maleta. Ropa versátil, de hecho. Lo tendré en cuenta mientras me preparo. Además, no pase por alto la importancia de la documentación, como su pasaporte. Tengo tendencia a pasar por alto detalles menores como ese. Gracias por el recordatorio. Es un placer. Disfrute de su viaje y no dude en preguntar si necesita más ayuda.